Megan volvió a contar los números en la hoja de cálculo de Excel y se recostó satisfecha en la silla de la cocina. Si todo iba según lo previsto, la hipoteca estaría totalmente pagada en 7 años, 23 antes de lo previsto. Imaginó lo agradable que sería poder considerar por fin esta casa como propia y ajustó distraídamente la servilleta bajo el jarrón de narcisos. El ruido de la puerta al abrirse se oyó en el pasillo. Winston, como de costumbre, colgó primero la chaqueta en el armario antes de entrar en la cocina. Megan sonrió. En 11 años de matrimonio había aprendido de memoria todas sus costumbres. Pero ahora tenemos nuestra propia casa. No es una mansión, pero... Winston echó un vistazo a la acogedora cocina con acceso al pequeño jardín. Megan asintió. Y la pagaremos rápidamente. ¿Sabes? A veces pienso que es bueno haber visto la vida llena de deudas de mi madre cuando era niña. Al menos ahora conozco el valor del dinero. Habían comprado la casa hacía 5 años, una casa de una planta y 3 dormitorios con una pequeña parcela. No era la más nueva, pero era sólida, en un buen barrio. Y lo más importante, tenía un colegio cerca. Aún no tenían hijos, pero ambos querían que la casa estuviera preparada para un nuevo miembro de la familia. Hablando de colegio, Megan abrió otra hoja de cálculo en su cuaderno. He estado haciendo cuentas. Si realmente pagamos la hipoteca en 7 años, podremos ahorrar para la educación. ¿Te imaginas lo genial que sería? Nuestra propia casa y sin deudas. Winston sonrió al ver la cara de entusiasmo de su mujer. A ella siempre le gustaba contar, planificar, poner las cosas en orden. Después de cenar, se instalaron en el salón como de costumbre. Winston miró el correo y Megan leyó un libro. Estaba anocheciendo fuera de la ventana y los farolillos de jardín, la pequeña debilidad de Megan, comprados en rebajas, estaban encendidos en el jardín. Mañana vendrán a revisar la calefacción, se recordó a sí misma, sin apartar los ojos del libro. Me acuerdo, nos vemos después del trabajo. Sí que se acordaba. Megan lo había marcado en su calendario compartido hacía una semana, subrayado con rotulador amarillo. Más tarde, tumbada en la cama, Megan pensó en lo afortunados que eran. Trabajos estables para ambos, una casa propia, aunque con hipoteca, sin gastos imprevistos. Podían planificar el futuro. Por supuesto tenían que ahorrar, nada de vacaciones caras ni compras espontáneas, pero merecía la pena. Se volvió hacia su marido que ya dormía y sonrió. 11 años juntos y siempre tomaban juntos todas las decisiones importantes. El teléfono sonó silenciosamente en la mesilla de noche. Era una notificación de que se había cargado el pago mensual de la hipoteca, la cuota básica, la cantidad extra que Megan iba a pagar mañana. Como de costumbre, lo anotó en sus apuntes y apagó la lámpara. Había sido un día productivo y mañana había mucho trabajo que hacer en el centro infantil. Era una fría mañana de octubre. Winston estaba haciendo la maleta para un viaje de 3 días a Pittsburgh para ver a un cliente importante. Industrias Steel planeaba actualizar su línea de producción, y esta era una oportunidad para conseguir un gran contrato. Megan le ayudó a hacer la maleta, comprobando una lista de cosas necesarias. Una corbata de repuesto, cargadores, una carpeta, todo tenía que estar perfectamente preparado. Te he puesto el almuerzo en un recipiente, le entregó una pequeña bolsa nevera. Ahora apenas hay comida en el avión, y todo es muy caro en el aeropuerto. Winston asintió agradecido. Esta preocupación por las pequeñas cosas, este deseo de ahorrar cada dólar, era típico de Megan. De hecho, hacía tiempo que se había acostumbrado a comer en cafeterías durante los viajes de negocios. Al fin y al cabo, la empresa le reembolsaba los gastos de hospitalidad, pero no lo mencionó, que se sintiera satisfecha de su previsión. El taxi llegó exactamente a la hora acordada, las 7:30 de la mañana. Megan besó a su marido en la mejilla. Llámame cuando aterrices. Se quedó en el porche viendo alejarse el coche y volvió a entrar para prepararse para el trabajo.
En el aeropuerto, Winston facturó y se sentó en la sala VIP con su portátil. Tenía una hora antes del vuelo, así que podía volver a repasar la presentación. Se sabía el material de memoria, pero le gustaba estar preparado para cualquier posible pregunta. Pittsburgh le recibió con una llovizna. En las oficinas de Steel Industries ya le esperaba Winston. Un guardia de seguridad le acompañó a una amplia sala de conferencias en la 12ª planta. Allí ya estaban reunidos el director técnico, el ingeniero jefe y la analista financiera, una joven a la que veía por primera vez. Daisy Mulligan se presentó tendiéndole la mano. Estrechó la mano con confianza y sus ojos se entrecerraron de forma apenas perceptible, como suelen hacer las personas acostumbradas a analizar hasta el último detalle. Winston se dio cuenta de que tendría que tener especial cuidado con los números. La presentación había ido bien. Winston sabía cómo presentar el material, cuándo hacer pausas, qué acentos poner. Daisy hizo preguntas precisas sobre los periodos de amortización y los posibles riesgos, y él estaba preparado para cada una de ellas. Después de la reunión, el director técnico invitó a todos a cenar en un restaurante para discutir los detalles en un ambiente informal. En la cena, Winston se sentó junto a Daisy. La conversación fluyó sin problemas, pasando de temas de trabajo a intereses comunes. Ella resultaba ser una conversadora interesante. Hablaba de conciertos de jazz, de viajes, de sus libros favoritos. En algún momento, Winston se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no le resultaba tan fácil comunicarse con una persona. Esa misma tarde, Megan se sentó frente al ordenador de su casa para comprobar el estado de sus cuentas. Los dos habían cobrado y se podía hacer un pago extra en la hipoteca. Se imaginó lo sorprendido que estaría el director del banco. Eran uno de los pocos clientes que habían acortado tan metódicamente el plazo de su préstamo. A la mañana siguiente, Winston volvió a reunirse con los representantes de Steel Industries para discutir los detalles técnicos del contrato. Daisy estaba sentada frente a él, acomodándose de vez en cuando un mechón suelto de pelo oscuro. Winston se sorprendió a sí mismo mirando en su dirección con demasiada frecuencia. Durante el almuerzo, ella se ofreció a enseñarle la ciudad. De todos modos, tenían tiempo libre antes de la reunión de la tarde. Caminaron por el centro histórico, hablando de trabajo y de la vida. Daisy le contó que se había divorciado recientemente y se había trasladado a Pittsburgh desde Seattle. Nueva vida, nuevo trabajo, es como empezar de cero, le dijo con una mezcla de tristeza y emoción. Esa noche, de vuelta en el hotel, Winston llamó a Megan. Ella le habló del trabajo, de cómo los niños del centro se preparaban para el festival de otoño, de sus planes para el fin de semana. Él escuchaba a medias, con la cara de Daisy delante de sus ojos mientras ella hablaba del concierto de jazz. El último día del viaje de negocios lo dedicó a ultimar los términos del contrato. Daisy había traído comentarios del departamento financiero, algunas aclaraciones sobre las condiciones de pago. Sus dedos se tocaron accidentalmente cuando ella le entregó los documentos. A Winston se le puso la piel de gallina. Antes de marcharse, habían intercambiado contactos para resolver cuestiones de trabajo con prontitud. Winston se dio cuenta de que se estaba engañando a sí mismo. Las cuestiones laborales podían resolverse a través del correo oficial, pero guardó el número de Daisy bajo el simple DM. Megan le esperaba en casa con noticias. Había encontrado una forma de ahorrar algo más en las facturas de los servicios públicos. ¿Puedes creer que si pones sensores de movimiento en el pasillo y en el patio trasero, ganarás una cantidad decente de dinero en un año? Winston asintió distraído, pensando que Daisy probablemente consideraría un ahorro tan insignificante. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente se tambaleaba con fragmentos de conversación, la sonrisa de Daisy, el leve gesto con que se arreglaba el pelo. Megan dormía a su lado, con la mano en el hombro, un gesto familiar.
Winston se volvió cuidadosamente hacia su otro lado, con cuidado de no perturbar su sueño. A la mañana siguiente llegó el primer mensaje de Daisy, breve, comercial, sobre el plazo para firmar el contrato. Pero al final había una carita sonriente, una pequeña sonrisa casi imperceptible. Winston sintió que el corazón le latía más deprisa. Borró el mensaje y pasó el resto del día intentando no pensar en el hecho de que, por primera vez en sus muchos años con Megan, se sentía tan atraído por otra mujer. Su correspondencia de trabajo con Daisy era cada vez más ajetreada. Al principio solo hablaban de detalles del contrato, luego empezaron a aparecer en sus mensajes bromas, referencias a artículos y breves historias de vida. Winston se sorprendió a sí mismo comprobando su teléfono constantemente. Intentó escribirle solo durante las horas de trabajo. Era más fácil convencerse de que no pasaba nada especial. 2 semanas después de su regreso de Pittsburgh, tuvo que ir allí de nuevo para resolver los últimos trámites antes de firmar el contrato. Winston se sorprendió a sí mismo eligiendo la camisa y la corbata con más cuidado que de costumbre. Megan, preocupada por recalcular el presupuesto familiar, ni siquiera se percató de su excitación. Esta vez, Daisy sugirió reunirse después del trabajo para discutir el proyecto en un ambiente informal. Se sentaron en un pequeño bar de jazz hasta altas horas de la noche. Winston escuchó sus historias sobre su vida en Seattle, su matrimonio fracasado, sus sueños de mudarse a Europa algún día. Regresó al hotel a medianoche sintiéndose a la vez eufórico y culpable. Por la mañana llegó la factura de su tarjeta corporativa. Winston, por primera vez en su carrera, decidió no informar sobre la velada. Era demasiado personal. Lo pagó todo él, ya que su prima trimestral le permitía ese gasto. Daisy empezó a escribirle no solo durante el día. A veces le enviaba fotos del cielo de Pittsburgh al atardecer, a veces versos de poesía. Winston respondía, eligiendo momentos en los que Megan estaba ocupada o ya dormida. Se convenció a sí mismo de que solo había encontrado una compañera interesante, pero en el fondo sabía que pasaba algo más. El siguiente viaje tuvo lugar una semana después. Esta vez, Winston le compró a Daisy entradas para un concierto de jazz. Hacía tiempo que ella quería escuchar a un cuarteto famoso. Ella estaba encantada y él se sintió realmente vivo por primera vez en mucho tiempo. Después del concierto pasearon por la ciudad de noche y Daisy lo llevó bajo el brazo, solo porque hacía frío. Volvió a casa sintiéndose extrañamente desorientado. Megan le saludó con historias sobre la suerte que había tenido de poder comprar alimentos en promoción y que ahora podrían ahorrar un poco más para la amortización anticipada. Winston asintió y sonrió, mientras pensaba en la forma en que Daisy arrugaba la nariz cuando se reía. Estaba empezando a soñar con ella. A veces solo una visión de ella en extrañas tramas, a veces un sueño de su futuro juntos, brillante, despreocupado, nada que ver con su comedida vida con Megan. Se despertaba sintiéndose culpable e intentaba ser especialmente atento con su mujer, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Daisy. La factura del teléfono se había duplicado, habían empezado a llamarse. Winston la pagó con su tarjeta personal para no hacer preguntas a Megan. El dinero fluía, flores para Daisy, entradas para exposiciones, cenas en restaurantes. Empezó a idear nuevas partidas de gastos en el trabajo para compensar el dispendio. Una noche, Daisy le confesó que se había enamorado de él. Estaban sentados en el bar favorito de ella, sonaba blues y todo parecía tan bien. Winston no habló de su mujer, se limitó a besar a Daisy, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Una nota de Megan le esperaba en casa. Había preparado un calendario de pagos adicionales de la hipoteca para el año siguiente. Todo estaba dispuesto mes a mes, teniendo en cuenta las primas y los posibles ahorros.
Winston se quedó mirando las ordenadas columnas de números y sintió que en su interior crecía una sorda irritación. Toda esta frugalidad, este eterno contar los céntimos, ¿era esto con lo que había soñado? Daisy era fácil. No planeaba su vida con años de antelación, no calculaba los tipos de interés, no suspiraba ante los precios de las tiendas. Simplemente vivía, alegre y libremente, sin pensar en el mañana. Winston se sentía una persona diferente a su lado. Empezó a mentir a Megan sobre sus viajes de negocios. A veces iba a Pittsburgh solo por diversión, explicando que tenía reuniones importantes. El dinero se esfumaba: hoteles, restaurantes, regalos para Daisy. Winston pidió por primera vez un préstamo con tarjeta de crédito para pagar todos sus gastos. Por la noche, su conciencia le atormentaba. Miraba a Megan mientras dormía y pensaba en cómo estaba traicionando su confianza. Ella siempre se había preocupado por él, había construido su futuro juntos, creía en él. Y él... Pero por la mañana llegó un mensaje de Daisy, y todos los pensamientos apropiados retrocedieron ante el deseo de volver a verla. Megan se dio cuenta de que se había vuelto distraído, pero lo achacó al estrés del trabajo. Intentó crear un ambiente acogedor en casa, preparándole sus comidas favoritas y planeando su futuro. Winston se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, repitiendo en su cabeza las conversaciones con Daisy e ideando nuevas formas de conocerla. Sus ahorros personales se derretían como la nieve. Winston empezó a pedir prestadas pequeñas sumas a sus colegas, hasta ahora solo para 1 o 2 semanas, pero se dio cuenta de que no podía seguir así mucho más tiempo. Había que hacer algo, o dejar de ver a Daisy o encontrar la manera de conseguir más dinero, y empezaba a inclinarse por la segunda opción. Aquella noche, Megan había pasado un rato especialmente largo hablando de una nueva oportunidad de aumentar el pago de la hipoteca. Winston escuchaba distraído, asintiendo en los lugares adecuados, mientras pensaba en el hecho de que mañana tenía que devolverle el dinero a Bill, del departamento de ventas. Y entonces cayó en la cuenta. Miró el recibo de la hipoteca que tenía sobre la mesa y se dio cuenta de que tenía delante de sus narices la solución a todos sus problemas financieros. Se pasó el día siguiente estudiando los documentos bancarios. El sistema era ridículamente sencillo. Megan solo comprobaba los recibos, pero nunca entraba en la banca electrónica, creyéndola insegura. Confiaba plenamente en su marido, que hacía un pago extra cada mes y aportaba un documento justificativo. En casa, Winston se encerraba en su despacho diciendo que estaba preparando una presentación importante. En realidad, practicaba copiando recibos bancarios hora tras hora. Las impresoras modernas hacían maravillas. Solo necesitaba unos pocos intentos para que el resultado fuera indistinguible del original. La primera vez decidió arriesgarse con una pequeña cantidad de dinero. En lugar del habitual pago extra de $3,000, pagó solo 1,000 y falsificó un recibo por el importe total. Cuando Megan comprobó el papeleo, como de costumbre, se le apretaron las tripas. Pero ella se limitó a sonreír y a introducir los datos en su hoja de cálculo. $2,000. Hacía tiempo que no tenía tanto dinero de sobra. Al día siguiente le compró a Daisy la pulsera de la que le había hablado la última vez que se vieron. Su alegría valió toda su mortificación. Megan, mientras tanto, se regocijaba en su disciplina financiera. Hacía calendarios de amortización, planeaba futuras amortizaciones, soñaba con que dentro de unos años la casa sería toda suya. Winston escuchaba estas conversaciones con un extraño sentimiento, mezcla de culpa e irritación. Le parecía que su mujer estaba obsesionada con el dinero, convirtiendo su vida en una interminable persecución para devolver pronto el préstamo. Daisy era todo lo contrario. Le gustaba vivir el aquí y el ahora, sin hacer planes para el futuro.
Con ella podías ir espontáneamente a un concierto en una ciudad vecina, pedir vino caro en un restaurante, comprar billetes de avión una semana antes de partir. Cada vez que se encontraban era una pequeña fiesta, y Winston se sorprendía cada vez más a menudo pensando que esos momentos eran la vida real. El sistema iba mejorando. Aprendió a falsificar con maestría no solo recibos de hipotecas, sino también otros documentos bancarios. Ahora era posible explicar cualquier gasto creando pistas de gastos falsas para reparaciones domésticas o sustituciones urgentes de electrodomésticos. A veces por la noche, mirando a Megan dormida, intentaba calcular el importe total de su fraude. Era mucho, casi tanto como el sueldo de un año. Pero estos pensamientos ya no le provocaban un agudo sentimiento de culpa. Al fin y al cabo, pensó, era el dinero de todos y tenía derecho a disponer de él, al menos en parte, como mejor le pareciera. Daisy le había preguntado una vez cómo tenía tanto dinero de sobra. Winston bromeó sobre los buenos negocios y las primas. Ella no preguntó más. Le bastaba con que pudieran pasar tiempo juntos sin pensar en el dinero. En momentos como ese, sentía con especial intensidad la diferencia entre las dos mujeres de su vida. Megan empezó a notar cambios en su estado de ánimo. Winston parecía más relajado, menos preocupado por los grandes gastos. Ella se alegró, creyendo que su marido por fin apreciaba los beneficios de su estrategia financiera. Sus cuidados y su confianza a veces le hacían sentirse como el más canalla, pero esos momentos eran cada vez más breves. A finales de año ya tenía un sistema claro: cuánto pagar al banco, cuánto guardar, cómo hacer el papeleo. Incluso empezó a guardar una hoja de cálculo especial en un archivo protegido con contraseña en su ordenador de trabajo. Todo estaba bajo control, y eso le daba confianza. El dinero que antes se gastaba en pagar la hipoteca ahora le daba una nueva vida, brillante, plena, llena de sorpresas agradables. Winston ya no podía imaginar cómo vivía antes sin esos encuentros con Daisy, sin viajes espontáneos, sin la oportunidad de complacer a su mujer favorita con un regalo caro. En casa, Winston seguía siendo un marido atento. Ayudaba en las tareas domésticas, se interesaba por las noticias, apoyaba todas las ideas de Megan para ahorrar dinero. Los fines de semana trabajaban juntos en el huerto. Megan cultivaba hierbas y algunas verduras para ahorrar en la compra. Winston cavaba camas y pensaba en cenar con Daisy en un restaurante con vistas al río dentro de unos días. Había aprendido a ser un maestro de la mentira. Planeaba sus viajes de negocios con antelación. Siempre tenía una explicación plausible para los retrasos en el trabajo. Megan confiaba plenamente en él. En 11 años de matrimonio nunca había tenido motivos para dudar de su marido. A veces esa fe incondicional le hacía sentirse como el canalla definitivo, pero ver a Daisy merecía cualquier remordimiento. Un día, él y Daisy fueron a pasar el fin de semana a un pueblecito de las montañas. Winston le había dicho a Megan que se dirigía a una importante conferencia. Se alojaron en un acogedor hotel, pasearon por los bosques otoñales, bebieron vino junto a la chimenea. Daisy habló de sus sueños de viajar por el mundo, tal vez abrir una pequeña galería de arte. Winston la escuchó y se dio cuenta de que daría cualquier cosa porque ese fin de semana no acabara nunca. Y el lunes volvió a casa con Megan, que le anunció feliz que había encontrado una forma de ahorrar dinero en el seguro de su casa. Winston sonrió, alabando su previsión, mientras pensaba en Daisy riendo mientras paseaban por los senderos de la montaña. El dinero que debería haberse destinado a pagar la hipoteca ahora fluía como el agua. Daisy no era una persona mercantilista, pero estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida. Restaurantes, teatros, viajes espontáneos a pueblos vecinos, todo requería dinero. Winston ya no podía imaginarse contando cada dólar con Megan. En su teléfono apareció una segunda agenda, con planes reales de reuniones y viajes.
Escondía los recibos de restaurantes y tiendas en una carpeta especial del trabajo, llevaba un registro de todos sus gastos en un archivo encriptado. A veces se sentía como si viviera en una novela de espías. Tantos secretos y secretismos requería su doble vida. Megan, mientras tanto, hacía planes para el futuro. Soñaba con liquidar pronto la hipoteca y empezar a viajar. Winston escuchaba estos planes con el corazón encogido. Él ya había viajado, pero no con ella. Con Daisy habían visitado 3 ciudades en los últimos meses, y cada viaje había estado lleno de decisiones espontáneas y descubrimientos inesperados. Un día, Megan le propuso una cena romántica en casa para celebrar su 1º aniversario. Preparó sus platos favoritos y encendió velas. Winston se sentó a la mesa y se sintió culpable. Al día siguiente tenía una cita con Daisy en su restaurante favorito. Sus técnicas para mentir se hicieron cada vez más sofisticadas. Aprendió a inventar historias que no pudieran verificarse, a crear coartadas respaldadas por hechos reales. Cada encuentro con Daisy se planeaba como una pequeña operación especial, con rutas elaboradas, planes de apoyo y leyendas de tapadera. En los raros momentos de soledad, Winston se preguntaba cuánto tiempo podría llevar esa doble vida. Pero entonces llegaba un mensaje de Daisy y todas las dudas se disipaban ante la expectación de un nuevo encuentro. Y Megan le esperaba en casa con nuevos planes para pagar la hipoteca antes de tiempo e ideas para ahorrar en el presupuesto familiar. Últimamente, Megan pensaba cada vez con más frecuencia que Winston había cambiado. El cambio era sutil, como una leve ondulación en la superficie de un lago tranquilo. Seguía escuchando atentamente sus historias sobre el trabajo, ayudaba en casa y estaba de acuerdo con todos sus planes para ahorrar dinero. Pero algo cambió sutilmente en su mirada, sus entonaciones, sus gestos. Antes, él mismo revisaba el presupuesto familiar y sugería nuevas formas de recortar gastos. Ahora se limitaba a asentir en respuesta a sus ideas. Megan lo achacó al cansancio. En los últimos meses había tenido mucho trabajo, frecuentes viajes de negocios, reuniones importantes con clientes. Una mañana, mientras recogía la ropa, encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de una cafetería del centro de la ciudad. La cantidad era pequeña, pero Megan se sorprendió. Siempre se llevaban café de casa, ahorrando para pequeñas cosas como esa. Quizá una reunión importante con un cliente. Pero entonces, ¿por qué no una tarjeta corporativa? Winston empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Llamaba, se disculpaba, explicaba que era urgente. Megan se preocupó. Nunca se le había dado bien el estrés. En el centro infantil donde trabajaba, solían hablar del agotamiento profesional. ¿Podría ocurrirle algo parecido a su marido? Intentó crear un ambiente lo más agradable posible en casa. Cocinaba sus platos favoritos. No le molestaba para que hablara de finanzas si veía que estaba cansado. Incluso compró una lámpara de aromas. Había leído en una revista que los aceites esenciales ayudan a sobrellevar el estrés. Winston me agradeció mi preocupación, pero cada vez más a menudo se retiraba a su despacho con su portátil. Su teléfono estaba siempre con él. Antes podía dejarlo en la cocina o en el salón, ahora nunca. Megan se dio cuenta de que consultaba sus mensajes a menudo, incluso durante sus cenas juntos. Cuando ella le preguntó una vez, Winston le explicó que estaba esperando información importante de unos clientes. Sonaba lógico, pero algo en su voz la hizo desconfiar. Rara vez pasaban tiempo juntos los fines de semana. Winston tenía constantemente algún tipo de emergencia, reuniones no programadas, eventos corporativos. Megan echaba de menos sus antiguos domingos, cuando podían pasarse todo el día en el huerto o ir al mercado a comprar verduras frescas. Un día le oyó hablar por teléfono. Hablaba más bajo de lo habitual, con una nueva entonación en la voz. Al notar la presencia de Megan, Winston cortó rápidamente la conversación, diciendo algo sobre un nuevo cliente. Ella fingió creerlo,
pero en su interior había una sensación de inquietud. Algo extraño se había colado también en sus viajes de negocios. Solía llamar siempre por la tarde, hablando en detalle del día anterior. Ahora las llamadas eran más cortas, las conversaciones más formales. A veces se olvidaba de devolver la llamada, explicando que se debía a reuniones tardías o a una mala conexión en el hotel. Megan empezó a notar pequeñas incoherencias en sus historias. Una vez dijo que había pasado todo el día en una conferencia y más tarde mencionó que se había reunido con un cliente a la misma hora. En otra ocasión se confundió con las fechas de un viaje de negocios. Eran detalles sin importancia, pero se acumulaban, causando un vago malestar. Los cambios afectaron también a su intimidad física. Winston se volvió más distante, distraído. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Entraba en el dormitorio cuando ella ya estaba dormida. Megan intentó hablar de ello, pero él lo achacó al cansancio y al estrés laboral. Ahora participaba poco en la planificación del presupuesto familiar. Se limitaba a entregarle los recibos de la hipoteca y otras facturas sin entrar en detalles. Antes, podían pasarse horas discutiendo nuevas formas de ahorrar dinero, planificando compras importantes. Ahora todos los asuntos financieros recaían sobre los hombros de ella. Su vestuario también había cambiado. Había camisas nuevas, corbatas que no recordaba haber comprado. Cuando Megan preguntó por ello, Winston dijo que la empresa había instituido un código de vestimenta más estricto. Sonaba plausible, pero ella no recordaba que él lo hubiera mencionado antes. Pero a veces, mirando a su marido dormido, Megan no podía evitar la sensación de que había algo falso en sus vidas. Era como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible, transparente pero impenetrable. Y ella no sabía cómo atravesar esa barrera sin destruir el delicado equilibrio que aún quedaba en su relación. Daisy Mulligan nunca había planeado enamorarse de Winston Holbrook. No había planeado enamorarse en absoluto después de su fallido matrimonio con James, que acabó en un escandaloso divorcio y un traslado de Seattle a Pittsburgh. La nueva ciudad debía ser un lugar donde reiniciar su vida, no el comienzo de una nueva relación complicada. Entró a trabajar en Steel Industries hace 4 meses. La empresa estaba buscando un analista financiero y Daisy tenía una excelente experiencia trabajando para una corporación similar en la costa oeste. Trabajar con números siempre le había resultado fácil, quizá porque su padre era profesor de matemáticas y le había enseñado desde pequeña a ver la belleza en los números y las fórmulas. En su primera reunión con Winston, se fijó en su habilidad para presentar el material, su sentido del humor y su capacidad para mantener la atención del público. Se diferenciaba mucho de los típicos directores de ventas. Nada de intrusismo, solo hechos y lógica. Después de la presentación, hablaron de jazz y resultó que a los dos les gustaban las viejas composiciones de blues. Daisy no tenía prisa por acercarse. Después de la historia con James, se volvió más cauta en las relaciones. Su ex marido parecía el compañero perfecto hasta que descubrió su vida secreta. Otra familia en una ciudad vecina. Por eso con Winston intentó ser extremadamente franca y exigió lo mismo de él. De niña, Daisy soñaba con ser artista. Incluso le iba bien. Paisajes en acuarela decoraban las paredes de la casa de sus padres en Portland. Pero su padre insistió en que estudiara económicas, convenciéndola de que un hobby debía seguir siendo un hobby. Ahora a veces pensaba que podría haber tomado otro camino, pero trabajar con números también le producía cierta satisfacción. Winston aparecía en Pittsburgh cada vez más a menudo. Al principio solo almorzaban juntos, discutiendo los detalles del contrato. Luego empezaron a hablar de música, arte y viajes. Daisy se sorprendió de lo mucho que tenían en común. Desde sus artistas de jazz favoritos hasta sus preferencias gastronómicas. Era fácil e interesante hablar con él, sin pretensiones ni intentos de impresionar. Hablaba poco de su vida personal.
Mencionó que vivía solo, que trabajaba mucho y que le gustaba viajar. Daisy no insistió en los detalles. Le gustaba la reticencia, creaba una sensación de romanticismo. Después de su amarga experiencia con James, había aprendido a apreciar el momento presente sin mirar demasiado al futuro. En su tiempo libre, a Daisy le gustaba pasear por el casco antiguo, fotografiando detalles arquitectónicos y haciendo rápidos bocetos en su cuaderno. Winston solía acompañarla en esos paseos. Tenía un don para encontrar ángulos interesantes, combinaciones inusuales de luces y sombras. A veces se sentaban en pequeños cafés, observaban a los transeúntes e inventaban historias sobre sus vidas. Su piso en un antiguo barrio de Pittsburgh se iba llenando poco a poco de pequeñas cosas bonitas. Regalos de Winston. Un disco antiguo de Miles Davis. Acuarelas hechas a mano. Un jarrón exquisito para sus queridas peonías. Él sabía elegir regalos que encajaban exactamente con sus gustos y aficiones. En el trabajo, su relación seguía siendo estrictamente profesional. Ninguno de sus colegas adivinaba las reuniones después del trabajo, las largas conversaciones por teléfono, los fines de semana conjuntos en pequeñas ciudades cerca de Pittsburgh. Daisy apreciaba esta delicadeza. No le gustaba ser objeto de los cotilleos de la oficina. Se cuidaba de hablar de Winston con sus padres, limitándose a mencionar que salía con alguien. Después de la historia de James, se habían preocupado demasiado por su vida personal. Su madre seguía pensando que su hija debería haberse dado cuenta de los signos de la doble vida de su exmarido. Pero con Winston era diferente, sin mentiras, sin secretos. En los raros momentos en que hablaban del futuro, Daisy se los imaginaba juntos, quizá en una casita en algún lugar de las afueras, con un estudio de pintura y una gran colección de vinilos. Winston nunca se opuso a tales fantasías, aunque nunca las desarrolló más allá. Su amiga Carol había comentado una vez que Winston era demasiado perfecto, exitoso, atento, sin el aparente bagaje de relaciones anteriores. Daisy solo se había reído de su sospecha. Después de James, había aprendido a juzgar bien a las personas, y Winston parecía perfectamente sincero. A veces le notaba pensativo, casi triste. En esos momentos se volvía un poco distante y miraba el teléfono con más frecuencia, pero esos periodos pasaban rápidamente y el viejo Winston volvía a ser el de antes, ingenioso, atento, interesado en sus intereses comunes. Son las nuevas normas de seguridad, se apresuró a responder Winston. Hace poco estuve hablando con su equipo de soporte. Ahora no se puede acceder a ningún sitio sin la autenticación de 2 factores. ¿Por qué no me paso yo mismo por la sucursal mañana y recojo un extracto? Pero ¿por qué perder el tiempo? Podría... Cariño, estaré en ese barrio de todos modos. He quedado con un cliente cerca del banco. Voy a ver por qué no han enviado el informe anual. Esa noche, se quedó hasta tarde en la oficina, falsificando extractos bancarios. Había que cuidar todos los detalles, las fuentes correctas, el formato, los sellos. Afortunadamente, ya tenía bastante experiencia en este negocio. Pareces un poco nervioso esta noche, comentó Megan durante la cena. Mucho trabajo, se acerca un gran contrato, sonrió Winston, tratando de parecer natural. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre. ¿Tomarte un tiempo libre? Ahora mismo no, querida, demasiados proyectos importantes. Se dio cuenta de que no podía seguir así mucho más tiempo. Tarde o temprano Megan querría entrar en más detalles sobre sus finanzas. Había que resolver algo, crear alguna explicación para las discrepancias que pudieran surgir. «Sabes, he estado pensando», comenzó durante el desayuno. «Quizá deberíamos cambiar de banco. He oído que First National tiene mejores condiciones de refinanciación. Eso podría darle tiempo. Mientras se preparaba el papeleo, podría cubrir sus huellas». «Pero acabamos de configurar el sistema de pago», se preguntó Megan. «Y luego,
Tenemos todos los autopagos establecidos, todos los recibos en orden. Por eso es un buen momento. Todo el papeleo está en mano, el historial de pagos está limpio. Winston pasó todo el día en vilo esperando su decisión. Por la noche, Megan le dijo que se pensaría su propuesta, pero antes quería ver su historial crediticio actual. A duras penas, contuvo un suspiro de alivio. Le daba un poco más de tiempo. A la semana siguiente, Damo derramó café sobre una carpeta de registros bancarios. Megan se enfadó, pero él le aseguró que tenía todos los papeles importantes en formato electrónico. Naturalmente, en la versión que necesitaba. «Últimamente estás un poco despistado», comentó ella mientras le ayudaba a secar los documentos supervivientes. «Debes de estar muy cansado. Quizá tengas razón con lo de las vacaciones». «Claro que tengo razón. Descansaremos un poco, arreglaremos todos los asuntos». Winston asintió, sonrió y pensó en que debía ser aún más cuidadoso. Un paso en falso y todo su sistema cuidadosamente construido se derrumbaría como un castillo de naipes, y no podía permitir que eso ocurriera. Todo empezó por accidente. Megan decidió ordenar unos recibos antiguos antes de preparar su declaración de la renta. Mientras ordenaba los documentos por meses, observó una ligera diferencia en los tipos de letra de dos recibos del mismo mes. Al principio, no le dio mucha importancia. El banco podría haber actualizado la forma del documento. Sin embargo, la observación se le quedó grabada y al día siguiente sacó algunos recibos más para compararlos. En algunos casos, los números de los documentos estaban desordenados, aunque deberían haber sido secuenciales. En otros, el sello del banco parecía un poco más borroso. «Winston, ¿recuerdas si el banco cambió el formato de los recibos el año pasado?», preguntó durante la cena. Su marido se quedó inmóvil un momento con el tenedor en la mano y luego se encogió de hombros. «Creo que cambiaron algo en el sistema». «¿Por qué?». «Oh, nada. Solo que me pareció raro». Esa tarde, cuando Winston se fue a otra reunión con un cliente, Megan abrió la hoja de cálculo de gastos familiares. Empezó a comprobar los totales mensuales, primero por orden y luego cada vez con más cuidado. Algo no cuadraba en los números, algún patrón elusivo que se le escapaba. «El extracto bancario vuelve a estar retrasado este mes», comenta al cabo de unos días. «Iré a buscarlo yo mismo», le respondió Winston demasiado rápido. «No hace falta. Puedo llamar...». «No. De todas formas tengo que ir a ese barrio por trabajo». Megan empezó a llevar un cuaderno aparte donde anotaba cualquier rareza que notaba. Por alguna razón, los extractos bancarios de los últimos 6 meses solo habían llegado a través de Winston. ¿Por qué se repetían los números de algunos documentos de pago? ¿Por qué recibos de meses diferentes mostraban la misma cantidad hasta el céntimo? Una coincidencia así era improbable. Winston la había convencido de que no era seguro. Ahora también le resultaba extraño, al igual que el hecho de que siempre insistiera en visitar el banco en persona en lugar de llamar al servicio de atención al cliente. «Cariño, ¿por qué no vamos juntos al banco el sábado? Llevo años queriendo consultar lo de la amortización anticipada», sugirió una mañana. Winston se atragantó con el café. «Este sábado no puedo. Tengo una reunión importante. ¿Qué tal la semana que viene?». Megan empezó a comprobar su cuenta conjunta a través del cajero automático. Solo el saldo, sin extracto detallado. Las cifras eran más bajas de lo que deberían haber sido según sus cálculos. Al principio pensó que había calculado mal. Volvió a comprobarlo. No había ningún error. Empezó a vigilar sus gastos más de cerca. Winston gastaba más de lo habitual. Camisas nuevas, perfumes caros, cenas en la ciudad. Él lo explicaba como una cuestión de necesidad, pero había algo falso en su explicación. Una mañana, ordenando papeles en el despacho de su casa, se le cayó accidentalmente una carpeta con documentos.
Entre los papeles esparcidos había un cheque de un restaurante de Pittsburgh por una cantidad decente de dinero, con una fecha en la que Winston debía estar en una conferencia en otra ciudad. En otra ocasión, se dio cuenta de que la fecha del recibo del pago de la hipoteca era un día de fin de semana en que el banco no estaba abierto. Winston lo atribuyó a un error técnico, pero Megan no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Empezó a anotar las fechas de sus viajes de negocios y a cotejarlas con el calendario laboral que había visto por casualidad en su teléfono. Varias veces las fechas no coincidían. En otra ocasión dijo que iba a Chicago, pero en el calendario aparecía Pittsburgh. Su amiga le aconsejó que no se alterara, pero Megan ya no podía parar. Comprobó cada documento, cada recibo, cada discrepancia en sus historias. Se estaba formando una imagen aterradora, pero ella aún no podía o no quería ver el cuadro completo. La gota que colmó el vaso fue el recibo de una joyería que encontró accidentalmente en su chaqueta, una pulsera cara de la que nunca había oído hablar. Al día siguiente, Megan salió del trabajo y se dirigió al banco. Era hora de averiguar la verdad sobre el estado de su cuenta y los pagos de la hipoteca. Lo siento, pero estos recibos no son de nuestro banco, dijo la joven empleada mientras revisaba los últimos documentos. ¿Cómo que no son del suyo? Tiene su logotipo. Se parece, pero no son nuestros formularios, y las cantidades en nuestro sistema son completamente diferentes. Megan salió del banco con piernas temblorosas. Entró en su coche, sacó su teléfono. Debería haber llamado a Winston, pero ¿qué le diría? ¿Cómo preguntarle sobre algo de lo que no quería saber la verdad? Volvió a guardar el teléfono en el bolso y se quedó mirando fijamente el mismo lugar delante de ella durante un buen rato. Megan decidió proceder metódicamente. En el centro infantil estaba acostumbrada a hacer planes de clase, y ahora esa habilidad le resultaba útil. En un trozo de papel aparecía una lista clara de cosas que había que comprobar. El primer punto era restaurar el acceso a la banca online. Esperó a que Winston estuviera de viaje de negocios y llamó al servicio de asistencia del banco. El proceso no fue difícil. Solo tuvo que ir a la sucursal con su pasaporte. Al cabo de una hora, ya tenía una aplicación en su teléfono con acceso completo a sus cuentas. Lo que vio la hizo sentarse erguida en el suelo del salón. Los pagos reales de la hipoteca eran muy inferiores a las cantidades que figuraban en sus hojas de cálculo. La diferencia era más de la mitad de la amortización anticipada prevista. Megan sacó una calculadora y empezó a calcular el importe total de la discrepancia. SRA, Holbrook, puedo enviarle un extracto detallado de todos sus pagos del último año, le ofreció el empleado del banco cuando Megan volvió a llamar. Tras recibir el extracto, abrió su archivo de recibos y empezó a comparar las cifras. Casi toda la documentación de los últimos 8 meses resultó ser falsa. La casa tenía una pequeña habitación de invitados que rara vez utilizaban. Megan trasladó allí su portátil y todo el papeleo. No quería que Winston se percatara accidentalmente de su investigación. En la pared apareció una tabla de pagos improvisada con las discrepancias marcadas. Empezó a comprobar sus viajes de negocios. En la cartera de Winston encontró una tarjeta de cliente frecuente de un hotel de Pittsburgh. Llamó allí, identificándose como la recepcionista. Sí, el señor Holbrook se alojaba allí con regularidad, la última vez la semana pasada. El día que tenía que estar en una conferencia en Chicago. Su oficina en casa reveló una pila de recibos de restaurantes, todos de Pittsburgh, todos para 2 personas. Megan introdujo metódicamente fechas y cantidades en la hoja de cálculo, tratando de pensar en ello como un proyecto de trabajo. Solo números, solo hechos, sin emociones. Una mañana se dirigió a la oficina de Winston, aparentemente para dejarle unos documentos que había olvidado. Vio su coche en el aparcamiento, aunque él dijo que había quedado con un cliente en otra parte de la ciudad.
Subió a su planta, pero la recepcionista le dijo que el señor Holbrook había ido a Pittsburgh a negociar. En su correo electrónico, que llegaba al ordenador que compartían en casa, encontró confirmaciones de reservas de vuelos. Las fechas y los destinos a menudo no coincidían con lo que él le había dicho. Megan creó una carpeta aparte para esos documentos. Comprobó sus tarjetas de crédito. Winston siempre había insistido en tener cuentas separadas y ahora entendía por qué. El extracto de su tarjeta mostraba gastos regulares en tiendas, restaurantes y hoteles. Todos los importes se transferían ordenadamente a una nueva hoja de cálculo. En el cajón del escritorio de su casa encontró un cuaderno con cálculos casi idénticos a los de su hoja de cálculo de amortización anticipada. Solo las cantidades eran diferentes, con D y algunas fechas al lado. Megan hizo una foto de cada página. Empezó a consultar Steel Industries, su mayor cliente en Pittsburgh. En la página web encontró una lista de ejecutivos y fotos de actos corporativos. En una de ellas aparecía Winston junto a una joven morena. Se sonreían con la cabeza ligeramente inclinada. En su coche, un programa de un concierto de jazz estaba apilado bajo el asiento, con una entrada usada pegada. 2 asientos en el parterre. La fecha coincidía con aquella importante reunión de vendedores de la que les había hablado hacía un mes. Megan comprobó sus registros fiscales del año pasado. Winston había preparado las declaraciones él mismo y ahora entendía por qué insistía tanto en hacerlo. Los pagos reales de la hipoteca no coincidían con los registros fiscales. En una caja de documentos antiguos encontró los recibos bancarios originales, en blanco y un poco descoloridos por el paso del tiempo. Ahora estaba claro cómo hacía las falsificaciones. Escaneaba los viejos formularios, los rellenaba con nueva información y los imprimía en una buena impresora. Todas las noches, cuando Winston llamaba desde otro viaje de negocios, Megan hablaba con él como de costumbre, comentando el tiempo, el trabajo, los planes para el fin de semana. Luego volvía a la habitación de invitados y seguía reuniendo pruebas de su doble vida. Dejó de llorar al tercer día de investigación. Las lágrimas interferían con su papeleo, dejaban manchas en los papeles. Ahora actuaba como un robot, metódica, coherente, sin emociones. Solo a veces, a altas horas de la noche, sentada frente a una hoja de cálculo, se permitía pensar en cómo y cuándo las cosas habían ido mal. Megan eligió el martes para la conversación, un día laborable normal, cuando Winston debía regresar de otro viaje de negocios a Pittsburgh. Extendió todos los documentos sobre la mesa del comedor. Extractos bancarios originales, recibos falsos, fotos, impresiones de correos electrónicos. Las carpetas estaban firmadas y numeradas. La costumbre del orden no la había cambiado ni siquiera ahora. Winston entró en casa hacia las 7 de la tarde colgando la chaqueta en el vestíbulo, como de costumbre. No se percató inmediatamente de que la luz del comedor estaba encendida. Se dirigió a la cocina, abriendo habitualmente la nevera. «Winston, tenemos que hablar». La voz de Megan sonaba desacostumbradamente tranquila. Se quedó helado en el umbral del comedor cuando vio los papeles extendidos sobre la mesa. Durante unos segundos permaneció inmóvil y luego se sentó lentamente en una silla. «Lo sé todo», le dijo Megan acercándole la primera carpeta. «Estos son los extractos bancarios auténticos, y aquí están tus falsificaciones. La diferencia es de más de $40,000 en el último año». «Megan, puedo explicarlo». Él empezó, pero ella negó con la cabeza. «No, mira todo primero». La siguiente carpeta contenía pruebas de sus viajes a Pittsburgh, fechas, lugares, cantidades. La empresa solo pagó parte de esos viajes, ¿verdad? El resto salió de nuestra cuenta, o mejor dicho, del dinero que se suponía que iba a ir a pagar la hipoteca. Winston palideció al contemplar los documentos pulcramente dispuestos. Su sistema, tan bien pensado y fiable,
se desmoronaba como un castillo de naipes. No quería que pasara esto, dijo en voz baja, casi en un susurro. Todo surgió por sí solo. ¿Por sí solo? Megan abrió una carpeta de fotos. Esa chica del evento corporativo también apareció por sí sola, y la pulsera de la joyería también se compró sola, y las entradas para el concierto. Hablaba con calma, casi de negocios, como si estuviera hablando de otro proyecto en el centro infantil. ¿Sabes qué es lo que más duele? No los engaños, aunque también duelen, ni las mentiras, aunque todas las palabras que me has dicho en el último año han sido falsas. Lo más hiriente es la forma en que has tratado nuestros planes mutuos, mis esfuerzos por mejorar nuestras vidas. Winston se sentó con la cabeza gacha. Todas las excusas que había preparado le parecieron de pronto patéticas y sin sentido. La quiero, dijo al fin. Con Daisy es diferente. Ella no cuenta cada céntimo, no planea su vida con 20 años de antelación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué me he esforzado tanto en ahorrar dinero? Megan sacó la última carpeta. ¿Recuerdas cuando hablamos de niños? ¿Sobre empezar a planear un embarazo cuando pagamos la mayor parte de la hipoteca? Estaba ahorrando dinero por una razón. Tenía un objetivo en mente, nuestra familia, nuestro futuro. Se hizo un gran silencio en la habitación. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, pero nadie se levantó para encender las luces. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Winston. Ya lo he hecho. Megan le señaló el último documento. Es una declaración al banco sobre el fraude en el pago. Aún no está firmada. Depende de ti. O devuelves inmediatamente todo el dinero que robaste a nuestra familia o... ¿De dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? La miró a los ojos por primera vez. Ese no es mi problema. Megan empezó a reunir los papeles de nuevo en carpetas. Tienes una semana. Y sí, puedes decirle a tu Daisy que está saliendo con un estafador casado. Creo que le interesará saber de dónde has sacado el dinero para restaurantes y regalos. Se levantó de la mesa, doblando las carpetas ordenadamente en una pila. Estaré en casa de mi hermana. Cuando tomes una decisión, llámame. En el umbral de la puerta se dio la vuelta. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Si me hubieras dicho que querías el divorcio, que habías conocido a otra persona, lo habría entendido, pero elegiste robar y mentir. Winston permaneció sentado en la oscuridad. En algún lugar del piso de arriba sonaba un reloj, el mismo que habían comprado para su primer aniversario de boda. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Daisy. No se molestó en leerlo. El correo había llegado por la mañana. Daisy estaba revisando su correo electrónico del trabajo cuando vio una dirección desconocida en su bandeja de entrada. El asunto del correo era sencillo: sobre tu aventura con Winston Holbrook. Lo abrió, esperando ver spam o una broma estúpida de alguien. El primer documento adjunto era una copia de su certificado de matrimonio. Luego venían las fotos. Winston con una mujer delante de una casa, fotos de las vacaciones familiares, fotos de las vacaciones juntos. En todas ellas se le veía feliz, sonriendo igual que le había sonreído a ella. Daisy empezó a leer el texto de la carta. Estaba escrita de forma seca y profesional, con fechas, lugares y cantidades, sin emociones ni acusaciones, solo hechos. Su mujer, Megan Holbrook, describía cómo Winston había falsificado registros bancarios para financiar su aventura. El despacho estaba demasiado cargado. Daisy salió al balcón, tratando de ordenar sus pensamientos. La ciudad bullía. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, y ella se quedó allí, releyendo la carta una y otra vez. Cada detalle de sus encuentros estaba documentado. Restaurantes, hoteles, regalos. Recordó su primera cena juntos, cómo Winston había hablado de sí mismo. Ni una palabra sobre su mujer, su familia, solo sobre su trabajo, sus aficiones, sus planes de futuro. Recordó que siempre insistía en quedar en determinados días,
que a veces cambiaba repentinamente de planes, alegando circunstancias laborales. La pulsera que le había regalado por su cumpleaños le resultó de repente pesada y extraña. Daisy se la quitó y la puso sobre la mesa. Ahora sabía que aquellos regalos habían sido comprados con dinero robado a su propia familia. Su hermoso romance se había construido sobre mentiras y robos. El teléfono vibró. Había un mensaje de Winston. Pidió reunirse con ella y le escribió que le debía una explicación. Daisy no contestó. Abrió la correspondencia de los últimos meses y la miró con nuevos ojos. ¿Cuántas veces había escrito sobre el amor, sobre el futuro, sobre planes juntos, y todo ello mientras vivía una doble vida? A la hora de comer llamó Carol, la amiga que desde el principio había dicho que Winston parecía demasiado perfecto. Daisy no se molestó en coger el teléfono. Se sentó ante su escritorio, revisando mecánicamente los documentos, intentando concentrarse en las cifras y los gráficos. Pero delante de sus ojos estaban las imágenes de la carta, un matrimonio feliz, vacaciones en común, acogedoras veladas en casa. Hacia el final de la jornada laboral, Winston envió varios mensajes más. En el último escribió que venía a Pittsburgh, que tenían que hablar en persona. Daisy contestó por fin, brevemente, en 2 palabras: no vengas. En casa sacó una caja donde había guardado todas las pruebas tangibles de su relación. Entradas de conciertos, postales, pequeños recuerdos de sus viajes. Ahora todo parecía falso, empapado de mentiras, como sus románticos fines de semana en la montaña y sus cenas espontáneas en restaurantes caros, todo pagado con dinero robado a su mujer. Su propio divorcio de James apareció de repente bajo una nueva luz. Entonces había sido víctima de un engaño, y ahora estaba en el otro lado, aunque involuntariamente. Era la otra mujer, la destructora de la familia, el personaje de un melodrama barato. Hacia el anochecer llegó una larga carta de Winston. Lo confesaba todo, se disculpaba, explicaba que sus sentimientos por ella eran sinceros. Escribió que estaba confundido, que no quería herir a nadie. Daisy borró la carta antes de terminar. Ahora, al pasar por delante de su bar de jazz favorito, tomó una ruta diferente. Cambió su café favorito por otro que le recordara sus primeros encuentros. Borró todas sus fotos juntos, borró su correspondencia, guardó los programas de los conciertos y las entradas en un cajón lejano. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana para contemplar la ciudad. Pittsburgh parecía diferente, como si todos los lugares en los que habían estado juntos hubieran perdido sus colores. Pensó en Megan, la mujer que reunía metódicamente pruebas de la infidelidad de su marido mientras seguía viviendo bajo el mismo techo que él. Se preguntaba cómo sería descubrir que alguien en quien confiaba era capaz de semejante engaño. El viernes por la noche, cuando solían quedar en su restaurante favorito, Daisy se apuntó a una clase de pintura con acuarelas. Había llegado el momento de retomar un viejo sueño y empezar de nuevo la vida, ahora sin ilusiones ni bellas mentiras. Winston tuvo que vender su coche y pedir un gran préstamo para devolver el dinero robado. Megan insistió en la devolución íntegra, incluidos los intereses. Contó metódicamente cada dólar que debía destinarse a pagar la hipoteca y elaboró un calendario de pagos. Se mudó a un pequeño piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Lo único que quedaba de su anterior vida de éxito era su traje de trabajo y su ordenador portátil. Por las mañanas cogía el autobús para ir a la oficina, acostumbrándose a la nueva realidad. Sus compañeros fingían no darse cuenta, pero cuchicheaban a sus espaldas mientras los rumores de su doble vida se extendían rápidamente por la empresa. Megan solicitó el divorcio. No hizo escándalos ni revelaciones públicas. Se limitó a entregar todos los documentos al abogado y a pedirle que resolviera el caso lo antes posible. En el trabajo, hacía horas extras para pasar menos tiempo en casa, donde todo le recordaba la traición.
El banco, al enterarse de los recibos falsificados, inició una investigación interna. Winston tuvo que dar explicaciones y firmar unos papeles. Le advirtieron de posibles acciones penales, pero Megan no hizo ninguna declaración a la policía, a condición de una indemnización completa por daños y perjuicios. Daisy dejó su trabajo en Steel Industries y se trasladó a otra ciudad. Su traslado a otro departamento no ayudó. Cada día de trabajo era una tortura. Demasiadas miradas indiscretas, demasiados cuchicheos a sus espaldas. Encontró trabajo en una pequeña empresa de Portland, más cerca de sus padres. Winston intentó arreglar las relaciones con ambas mujeres, escribió cartas, pidió reunirse, se ofreció a dar explicaciones, pero Megan respondió a través de un abogado, y Daisy simplemente ignoró todos sus intentos de contacto. Su mundo bellamente construido se derrumbó, sepultando sus dos vidas bajo los escombros. Los problemas empezaron a gestarse en el trabajo. Los clientes, enterados del escándalo, empezaron a negarse a colaborar. La reputación de un socio fiable quedó destruida. ¿Quién iba a confiar en un hombre que falsificaba documentos financieros? La dirección le insinuó que debía buscar otro trabajo. Megan se lanzó a trabajar en un nuevo proyecto en el centro infantil. Renovó por completo el plan de estudios y añadió nuevos juegos educativos. Sus compañeros la apoyaron todo lo que pudieron, pero nadie sabía que por las noches se pasaba horas sentada frente a los álbumes familiares, intentando averiguar exactamente cuándo habían salido mal las cosas. Sus amigos comunes se dividieron en dos bandos. Algunos apoyaban a Megan, otros intentaban encontrar excusas para las acciones de Winston. Algunos simplemente se alejaron, reacios a tomar partido. Las cenas juntos, las fiestas, las reuniones, todo eso era cosa del pasado. La casa que tanto les había costado pagar tuvo que ser vendida. Megan no podía hacer frente sola a los pagos, y vivir en un lugar empapado de mentiras se hizo insoportable. Encontró un pequeño piso cerca de su trabajo y empezó una nueva vida, sin deudas y sin ilusiones. Winston intentó encontrar un nuevo trabajo, pero su reputación le precedía. En un pueblo pequeño, las noticias corren rápido, sobre todo las tan sabrosas. Varias entrevistas de trabajo acabaron en un cortés rechazo en cuanto los empleadores comprobaron sus referencias. Los padres de Megan, enterados de todo, le ofrecen a su hija que se vaya a vivir con ellos, pero ella se negó. A sus 34 años no quería volver al hogar paterno como un perro apaleado. En su lugar, se matriculó en cursos de formación y empezó a ahorrar dinero para su propio centro educativo. La vida de Daisy en Portland volvía poco a poco a la normalidad. Empezó a pintar más. Se inscribió en un grupo de apoyo psicológico para supervivientes de la traición. Sus acuarelas se volvieron más oscuras, pero adquirieron una nueva profundidad. A finales de año, Winston estaba prácticamente sola. Los viejos amigos se habían alejado, no podía hacer nuevos, su historia le seguía como una sombra. Empezó a ir a la iglesia de nuevo, intentando encontrar consuelo en la religión, pero incluso allí, entre los fieles, se sentía como un extraño. Megan aprendió poco a poco a confiar de nuevo en la gente. Empezó a reunirse con un grupo de apoyo para mujeres divorciadas, donde encontró comprensión y empatía. Su historia sobre los falsos recibos y la doble vida de su marido ayudó a otras mujeres a ver las señales de alarma en sus propias relaciones. Una tarde de invierno, Winston se encontró por casualidad con Megan en un supermercado. Parecía tranquila y serena, como si los meses transcurridos la hubieran endurecido. Intentó hablarle, pero ella pasó a su lado como si no le reconociera. En su carrito había comida para una sola persona, nada de paquetes familiares ni de los cereales favoritos de Winston. La historia de su triángulo amoroso se convirtió en una leyenda local, tema de cotilleos y discusiones. Pero para sus tres participantes se convirtió en un punto de inflexión, a partir del cual la vida se dividió en
y después. Y cada uno de ellos aprendió a vivir ese después a su manera. Habían pasado 2 años. Megan estaba terminando el informe anual de su nuevo centro educativo. El negocio había sido un éxito. Sus técnicas de desarrollo infantil atraían cada vez a más padres. Estaba comprobando las cifras finales cuando sonó el teléfono. Robert le propuso quedar después del trabajo. Hacía 4 meses que se habían conocido en un curso de planificación financiera. Ambos habían venido a aprender a dirigir sus propios negocios. Él tenía una pequeña empresa de reparación de climatizadores y en su tiempo libre restauraba coches antiguos. Su relación avanzaba lentamente. Megan ya no creía en los impulsos románticos ni en las decisiones espontáneas. Cada paso se le daba con dificultad. Demasiado frescos estaban los recuerdos de la traición de Winston. Pero Robert no precipitaba las cosas, dejándola elegir el ritmo de su acercamiento. Durante la cena en el pequeño restaurante donde solían reunirse, Robert empezó de repente a hablar del futuro. Le contó cómo pensaba hacer crecer su negocio, cómo estaba ahorrando dinero para ampliar su taller. Megan le escuchó con creciente interés. Su forma de ver las finanzas coincidía sorprendentemente con la suya. «Sabes, mucha gente piensa que soy un empollón», admitió Robert mientras servía el vino. «Dicen que no se puede pensar siempre en el mañana, que hay que vivir el presente, y yo creo que una buena planificación consiste en cuidar el presente». Megan sintió que algo en su interior liberaba años de tensión. Hablaron hasta que cerró el restaurante. Robert habló de su sistema de contabilidad de costes y de la importancia de tener un colchón de seguridad financiera. Por primera vez en mucho tiempo, Megan se sintió comprendida. No la juzgaban por ser demasiado prudente, no la consideraban una loca del dinero. Una semana después la invitó a su casa para enseñarle el garaje donde estaba restaurando un viejo Ford de los años 60. En la mesa de su despacho, Megan se fijó en las conocidas tablas de gastos, casi idénticas a las que ella misma llevaba. Robert parecía confuso. «Sí, llevo la cuenta de cada pieza, de cada tornillo. Mis amigos bromean diciendo que estoy un poco obsesionado». «No es una obsesión», dijo Megan en voz baja. «Es responsabilidad». Le contó su historia, por primera vez por completo, sin saltarse detalles. Sobre la traición de Winston, sobre los recibos falsos, sobre los sueños rotos. Robert la escuchó en silencio, sin interrumpirla, solo apretando más fuerte su mano. «Ya no puedo confiar en un hombre que se toma el dinero a la ligera», terminó su relato. «No son solo números en una hoja de cálculo, es un indicador de una actitud ante la vida, ante el compromiso, ante la familia». Robert asintió. «Lo entiendo. Tratar bien las finanzas forma parte del respeto a tu pareja». Poco a poco empezaron a hablar de la posibilidad de un futuro juntos. Robert le mostró su plan para hacer crecer el negocio en los próximos 5 años. Megan compartió ideas sobre la ampliación del centro educativo. Las cifras y los gráficos se iban sumando hasta formar una gran imagen, realista, meditada, segura. El día que hablaron por primera vez de la covivienda, Megan no tenía miedo. Había examinado minuciosamente toda la documentación de Robert, su historial crediticio, su plan de reembolso del préstamo comercial. Él comprendió su meticulosidad e incluso se ofreció a elaborar un plan financiero detallado para su vida en común. «No pareces una loca del dinero, como decía tu ex», le dijo una vez Robert. «Simplemente entiendes el valor de la estabilidad. Y me alegro de que lo veamos de la misma manera». Megan sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente comprendida. Su primer proyecto juntos fue elaborar un presupuesto familiar. Habían pasado varias tardes discutiendo cada gasto, planificando inversiones, calculando riesgos. Para Megan se convirtió en una especie de terapia, una oportunidad de volver a creer que 2 personas pueden construir honestamente un futuro común.
En primavera empezaron a buscar casa, una pequeña en las afueras, con garaje para los futuros proyectos de Robert y una habitación que pudiera convertirse en despacho para Megan. Examinaron todas las ofertas, compararon precios, calcularon futuros costes de mantenimiento. Y en esa metódica, Megan encontró un placer especial, como si la vida estuviera por fin en el buen camino. La última tarde de abril, sentada en la terraza de su café favorito, Megan se dio cuenta de que ya no miraba atrás. El pasado, con su dolor y su traición, había quedado atrás. Tenía delante a un hombre que compartía sus valores, que comprendía su deseo de estabilidad económica. Y había más amor verdadero en esa comprensión que en todas las palabras bonitas y las acciones espontáneas.